Bueno, bien. Vamos a seguir con los contenidos de la materia. La idea es que sigamos explorando ahora lo que sería el último tema, que es el de flujos compresibles, ¿sí? Entonces, yo les comenté en algún momento, el flujos compresibles es toda una problemática bastante diversa, ¿sí? Un campo en sí mismo, si ustedes quieren, y entonces lo que nosotros vamos a ver en la materia es una porción súper pequeña de lo que son los contenidos de flujos compresibles, pero vamos a al menos tener esa exposición y ver de qué va en general flujos compresibles, ¿sí? Entonces, mi propuesta, como empezamos hoy un poquito más tarde, por la discusión que llevamos adelante nada, en la primera hora de la clase de hoy, vamos a hacer una pausa ahora en media hora, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con eso. Como vamos a ver flujos compresibles, vamos a estar incorporando varias hipótesis a estos flujos compresibles, de forma tal de simplificar el análisis y ver primero qué es lo que de nuevo nos traen los flujos compresibles, a diferencia de los incompresibles, y tratar de ver qué fenómenos son intrínsecamente o tienen intrínsecamente origen en el hecho de que sean compresibles, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a estar considerando flujos compresibles, eso sí, esto es lo nuevo, pero vamos a estar sujetándolo a condiciones más o menos restrictivas que nos van a permitir trabajarlo de manera más o menos sencilla, no ir directamente a toda la complejidad que flujos compresibles tiene, ¿sí? Entonces, estos flujos compresibles los vamos a considerar unidimensionales para lo que nos interesa. Mi máquina está particularmente lenta hoy. Ahí va. Compresibles unidimensionales y estacionarios. ¿Sí? Vamos a arrancar por ahí. ¿Sí? Entonces, va a estar la hipótesis, vamos a relajar la hipótesis de incompresibilidad, vamos a considerar que entonces la densidad puede variar, pero vamos a estar pensando siempre que estos flujos son unidimensionales y que además no hay en principio una dependencia con el tiempo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, o el escenario más general que uno podría considerar, es pensar que uno tiene un flujo adentro de una especie de tubería de sección variable, ¿sí? Entonces tengo una tubería que puede tener una sección arbitraria, ¿sí? Y tiene, no sé, un tamaño también dado, L, ¿sí? Y tiene esencialmente solo una dirección, esta dirección X. Esto es nuestro problema unidimensional. Entonces, en cualquier lugar sobre el eje X, la tubería va a estar completamente, o las características de la tubería van a estar completamente descritas por el área de esa tubería, que va a ser una función de la posición, ¿sí? Y lo que vamos a estar pensando es que hay un flujo, el flujo de un fluido adentro de esta tubería. Entonces vamos a dejar bien en claro que estos son contornos. Con el contorno en zigzag, lo que quiero, que dibujé así medio desprolijamente, lo que quiero dejar en claro es que este área podría variar, ¿sí? Y les decía, en el interior tenemos el flujo de un fluido, y este fluido tiene una densidad que en principio puede ser función de la posición. A esta posición la voy a estar simbolizando directamente por un escalar, porque solo depende de de una sola coordenada de nuestro espacio unidimensional X, ¿sí? Y lo otro que tenemos es que se debe establecer un campo de velocidades acá, y lo que vamos a estar pensando es que este campo de velocidades va a ser siempre uniforme. Es decir, si yo me pongo en alguna posición X, ¿sí?, de la tubería, el flujo es uniforme y tiene una velocidad U, que está dado esencialmente por la componente X, que solo depende de X en la dirección X. No tengo ninguna otra componente ni ninguna otra dependencia, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Lo que esencialmente estamos diciendo cuando hacemos esto es que si bien sabemos hoy que todos los flujos tienen una cierta viscosidad y que los efectos de esa viscosidad no se pueden despreciar cerca de los contornos, lo que estamos pensando es que la capa límite que se está estableciendo cerquita del contorno es muy delgada. O sea que acá hay efectivamente una capa límite de espesor delta, pero asumimos, se está poniendo muy lenta mi máquina, asumimos que este delta es mucho más chico
que el tamaño característico de la tubería. Entonces es una buena aproximación pensar que el perfil de velocidades dentro de la tubería es uniforme, ¿sí? Pero nosotros sabemos que eso está dicho cruzando los dedos tras la espalda, con la salvedad de que eso vale excepto en un entorno de los contornos, ¿sí? Pero en ese lugar no nos importa esencialmente qué es lo que le pase al flujo y lo vamos a ignorar. Es suficientemente chiquito y no va a dar lugar a ninguna perturbación que nos venga a modificar el flujo en el seno, ¿sí? Entonces, bajo esas hipótesis, ¿sí?, vamos a estar tratando estos flujos. Entonces vamos a pensar que a todo fin de realizar cálculos, este flujo lo vamos a pensar como invísido, sin viscosidad, ¿sí? O poco viscoso. Y esto es lo que nos permite entonces asumir que este delta es muy chiquito comparado con L, con la dirección, con la dimensión característica de nuestro tubo, ¿sí? Una cosa adicional que vamos a tener que considerar es que estas deformaciones que yo dibujé acá en realidad van a tener que ser suaves. Si estas deformaciones sobre la pared dieran lugar a algo que no fuese suave, que fuese más bien una rugosidad, eso podría llevar a que parte de la capa límite se despegue, vaya a parar al seno del flujo en el tubo, y entonces nuestras hipótesis de partida se caerían. Entonces no queremos eso. Así como no queremos eso, vamos a tener que imponer que la deformación ¿sí?, en la pared del tubo es suave. O sea, es muy lenta, digamos. O si quieren, tiene pendientes poco escarpadas, ¿sí? Esencialmente es algo mucho más suave de lo que yo dibujé acá. Es algo que uno podría dibujar como por un contorno de este estilo, que ahora voy a borrar, pero ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, básicamente la sección de este tubo está variando suavemente, ¿sí? No está variando escarpadamente. Si yo tomara, por ejemplo, la derivada de A respecto de X, sería algo suave. Sería algo suave quiere decir que comparado con las dimensiones características del tubo, L, por ejemplo, varía más lentamente que los campos ahí, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que en esta situación vale, dado que el flujo es no viscoso, vale Euler. Y en particular vale una forma súper sencilla o súper simplificada de Euler, que es el Euler 1D, ¿sí? Así que vamos con eso. Entonces, para este flujo vale Euler en 1D. ¿Sí? En particular, solo en la dirección X, entonces vamos a plantear Euler. En las demás direcciones va a ser tautológico el planteo, va a dar una ecuación que va a ser 0 igual a 0. ¿Sí? Y además va a tener solo dependencias, o sea, solo voy a estar considerando derivadas en X. Ni siquiera voy a estar considerando las derivadas temporales, porque estamos pensando que estos flujos, al menos en principio, son estacionarios, ¿sí? Entonces, para este flujo decíamos vale Euler 1D, y el Euler 1D que uno debería considerar, en el caso más general incluso, en el caso en que uno decidiese considerar dependencias temporales también, sería, pongo acá, caso más general. Uy, está infinitamente lenta mi máquina, a ver, ahí está. Bien, en caso más general sería dt de u, ¿sí? Este u es ahora directamente mi ux, ¿no? Pongo u ahí. No tiene sentido seguir arrastrando ux porque es la única componente de u que hay, así que directamente pongo dt de u más u escalar el gradiente, pero u escalar el gradiente, la única que sobrevive en la dirección x es esta componente, y tengo igual a menos 1 sobre ρ, el gradiente de presiones, pero es el gradiente en la dirección p, en la dirección x, ¿sí? Así que solo me queda esto. Entonces, en general, esto ya lo hemos dicho en su momento, pero vamos a recordarlo. Lo que nosotros tenemos es que la presión, ¿sí?, como variable termodinámica, en principio depende de otras dos variables termodinámicas, que podrían ser la densidad, por ejemplo, y la entropía específica, ¿sí? Ahora, en los problemas que estamos considerando, fíjense, pensamos que el fluido era invícido, ¿sí? Con lo cual, no tiene manera de disipar energía, ¿sí? Y por lo tanto, y dado que tampoco se le entrega calor, no es una cosa que estemos suponiendo, dado esas dos condiciones, tenemos que esta dependencia no existe.
O sea, no depende de la entropía o de la entropía específica la presión, porque esencialmente no la estamos haciendo variar. Entonces, como no cambia S, P depende efectivamente de ρ y nada más que de ρ. Entonces, no depende, vamos a poner acá, no depende de S por hipótesis. ¿Sí? Bien. No, las hipótesis son flujo invícido, obviamente, y que no se le está entregando calor, no está intercambiando calor. Con lo cual, cualquiera sea la entropía específica que inicialmente los elementos de fluido tenían, sabemos de antemano en estas condiciones que la va a mantener. Con lo cual, si mantiene esta entropía específica cada elemento, bueno, podemos pensar que la presión depende únicamente de ρ, si no depende de este parámetro S. ¿Sí? Entonces uno puede reexpresar esta ecuación o la forma de Euler que acabamos de derivar en términos de esto que uno conoce, del hecho de que la presión depende exclusivamente de la densidad en este escenario. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos como 1 sobre ρ, lo mismo que teníamos antes, pero ahora la derivada respecto de la posición de la presión la puedo reescribir como la derivada de la presión respecto de la densidad a entropía constante, ¿sí? Por la derivada de la densidad respecto de la posición. ¿Sí? Estrictamente eso. ¿Sí se ve? Sí, claro, como dice ahí Esteban. Entonces, de hecho, esta derivada, así como está, uno podría ir un poco más lejos, podría ser explícito el hecho de que no depende de sí, hacerla como una derivada total. Pero dejémosla por ahora así, no está mal. A mí lo que me interesa es ver si recuerdan qué era esto, qué era físicamente esto. Esto es cómo varía la presión cuando varía la densidad si mantenemos la entropía constante o la entropía específica, si ustedes quieren, constante. Esto tenía una interpretación muy sencilla que vieron en F2. Constante de dilatación. Es algo parecido a eso, sí, en un punto. Mariana dice que es el CP. Es algo más que el CP. Esto lo deben haber visto, yo les doy ayudas. Lo deben haber visto en Labo 2 y en F2. En particular en Labo 2 hicieron la práctica de tubo de Kundt, por ejemplo. Tenían un tubo con una membrana en la punta y Bautista dice algo que tenga que ver con la velocidad de propagación. Claro, esto lo definíamos como la velocidad de propagación de ondas de sonido, porque en definitiva es la velocidad de propagación de ondas de presión. Es como varía la presión cuando cambio la densidad a entropía constante. Esto era efectivamente lo que en F2 o en Labo 2 definían como C cuadrado, la velocidad de propagación de ondas de sonido. Entonces voy a escribirlo por acá. Igual ahora lo vamos, si no lo recuerdan, ahora lo vamos a obtener, digamos. Pero es algo que ya conocían, digamos. Esto es entonces, decíamos, la velocidad de propagación de ondas de presión o de ondas de sonido. De hecho es el cuadrado de eso, ¿no? Es C cuadrado. C es la velocidad de propagación de ondas de sonido. Son ondas que uno puede interpretar como de densidad o de presión, de cualquiera de las dos. De hecho, hay de ambas. Sí, entonces cuando uno resolvía problemas del estilo del tubo de Kundt o propagación de ondas esencialmente en un tubo, tenía esto como la velocidad de propagación, el dPA de ρ a entropía constante. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a derivar si no lo recuerdan. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pensar que inicialmente para hacer esa derivación, para verdaderamente ver que esto es una velocidad de propagación, vamos a partir de un flujo que esté en equilibrio y lo vamos a perturbar. ¿Sí? Entonces consideramos... Uy, cómo cuesta escribir. A ver. Consideramos un flujo de equilibrio. ¿Sí? Entonces este flujo de base o de equilibrio, digamos, vamos a suponer que es todo el flujo quieto, esencialmente dentro del tubo, sin ninguna velocidad, tal y como hacían, por ejemplo, en Labo 2, como dije, con el tubo de Kundt. Tenían un tubo, tenían aire en el interior, y ese aire estaba, a menos de la agitación térmica, quieto. ¿Sí? Desde el punto de vista de esta teoría de campo medio que estamos haciendo con dinámica de fluidos, los elementos de fluido están quietos, no estamos teniendo en cuenta esa agitación térmica. Y entonces, adentro, el tubo tenía el gas que estaba dentro de ese tubo, entonces tendrá alguna presión, y esa presión será P0. ¿Sí? Alguien nos la dice desde afuera, y nosotros perturbamos este estado de equilibrio, por ejemplo, pegando sobre la entrada del tubo,
¿sí? Sobre una membrana que puede estar ahí, o bien si lo que uno tiene es, por ejemplo, en lugar del tubo de Kuhn sobre el que uno golpeaba, uno puede tener una flauta y uno sopla por alguna de las aberturas de la flauta. Y esa es una perturbación que uno realiza. Entonces lo perturbamos. Y lo perturbamos quiere decir que ahora el nuevo flujo va a ser el de equilibrio, que era un 0, más una pequeña perturbación. Y lo mismo va a pasar para el campo de densidad. Fíjense, hasta ahora la densidad la habíamos considerado constante, dado que ahora no. Va a haber un cambio en la densidad, y esa nueva densidad será la densidad original, ρ0, más algún delta ρ. ¿Sí? Así que esto es lo que nos da nuestro nuevo campo de velocidades y de densidad perturbado. ¿Sí? Entonces, esto mismo podemos incorporarlo a nuestras ecuaciones. Si nuestras ecuaciones me refiero a las dos que nos interesan, ¿no? La de conservación de impulso y la de conservación de masa o de continuidad, y ver qué obtenemos de ahí. ¿Sí? No lo hacemos en una tercera ecuación, que sería la de energía, porque ya lo estamos haciendo cuando establecemos que la entropía no nos va a cambiar. Es otra forma de una ecuación de energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, uno podría escribir, por ejemplo, la ecuación para la ecuación de Euler, la que teníamos un poquito más arriba, y hagámoslo sin incorporar esta segunda parte, para así podemos derivarla. Entonces tenemos dt de u más u derivada x de u, y esto es igual a menos 1 sobre ρ, ¿sí? Y habíamos dicho que este término que yo señalé acá era c cuadrado, así que vamos a ponerlo, efectivamente c cuadrado, de x de ρ. ¿Sí? Y después nos quedaría, entonces esta sería nuestra ecuación de Euler 1D, nos quedaría nuestra ecuación de continuidad 1D. Esa ecuación de continuidad nos daría la derivada temporal de la densidad más ρ por la divergencia, ¿no? La divergencia de U, en este caso en que solo tenemos una dirección y una dependencia espacial, nos queda simplemente como la derivada de x de U, y todo esto tiene que ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Así que tendremos nuestra primera ecuación de continuidad, nuestra segunda ecuación de Euler, las escribí en el orden inverso, pero poco importa, digamos. Entonces ahora lo que uno debería hacer es incorporar a estas ecuaciones la perturbación y ver qué obtiene. ¿Sí? Entonces incorporamos la perturbación. Perdón, yo no es que esté dibujando lento, es que lo toma súper lento y me desconcentra porque no veo lo que voy escribiendo. Voy a intentar resetear la máquina en el intervalo a ver si mejora. Entonces, les decía, incorporamos la perturbación a estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, incorporamos esta prescripción que tenemos para U y para ρ y reemplazamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A ver si queda todo en pantalla. Fíjense, vamos a operar de la misma manera que lo hacíamos antes, en el sentido de que vamos a estar pensando que tenemos esta perturbación y que la perturbación que estamos haciendo efectivamente es tal, es una perturbación, entonces es pequeña su amplitud. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. ¿Eso qué nos quedaría? Por ejemplo, en la primera ecuación, no la primera que anoté, sino la que marqué como 1, la de continuidad, ¿sí? Nos quedaría que, bueno, si acá ponemos el ρ por lo que es, el ρ0 más delta ρ, lo que tendríamos es dt del ρ0, ¿sí? Más el dt de delta ρ, ¿sí? Más, y ahora tendría que ir la parte de ρ de x de u, y esto sería el ρ nuevo, es ρ0 más delta ρ por dx de u, pero u es ahora u es ahora, nos quedó un poquito por acá arriba, nos quedó como un 0 más delta u, así que esto es redondamente delta u. Y todo esto tiene que ser igual a 0, estamos en la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos por empezar que como ρ0 es un estado de densidad constante, su derivada temporal es nula, así que este término se va, es igual a 0. Y por otro lado tenemos de este lado dos términos, ¿no? Que van a salir de expandir este producto. Y uno de esos dos va a ser de un orden superior, ¿no? Este que está acá, este que multiplique delta de ρ por la derivada x de delta u, va a ser un término de orden 2 en perturbaciones, muy chico, y entonces lo vamos a estar despreciando. ¿Sí? De la misma manera que veníamos haciendo hasta ahora. Así que lo que nos quedó para esta ecuación es que dt de delta ρ más ρ por ρ0, ¿no? Por dx de delta u es igual a 0. Así que nos quedó esta primera ecuación de la ecuación de continuidad, considerando
pequeñas perturbaciones. Ahora uno puede hacer algo parecido con la segunda ecuación. Entonces vamos a hacer eso. La segunda ecuación era la de Euler. Fíjense qué va a quedar. Bueno, la derivada temporal de U nos va a quedar, como U tenía un flujo de base que era 0, nos va a quedar redondamente la derivada temporal de delta U, de la perturbación. Y acá nos va a quedar U, que de vuelta es 0 más delta U, por la derivada X de delta U. ¿Sí? Así que la expresión de este lado nos va a sobrevivir exclusivamente la derivada temporal, porque lo que sobrevive del término convectivo es de orden superior. ¿Se ve? Nos quedaría delta U por la dx de delta U, pero eso es de orden 2, y ya hemos tirado cosas de orden 2 en otras ecuaciones, así que para ser consistente tendríamos que tirar también acá. Así que eso es lo que va a pasar. El dt de U se va a convertir redondamente en un dt de delta U, y todo esto va a ser igual a lo que sea que nos quedó de este otro lado. Ahora, de este otro lado, ¿qué nos queda? Menos c cuadrado, vamos a escribirlo, menos c cuadrado, ¿sí? Y continúo escribiendo, nos queda el dx de ρ, ¿sí? Pero el dx de ρ nos queda ρ como un estado constante y homogéneo, un ρ0 para todos los puntos del espacio, con lo cual su gradiente es nulo, y nos queda entonces exclusivamente el gradiente de delta ρ. Así que nos quedará dx de delta ρ. Y lo que nos quedó por determinar, lo dejamos para lo último, es este denominador que tiene a ρ, ¿sí? Bien, ¿qué les parece que debería ser el desarrollo a orden correcto para este 1 sobre ρ? ¿Sí? Sabemos que el ρ debería ser el ρ0 más delta ρ. ¿Qué les parece que va a sobrevivir de todo eso? O sea, yo podría escribir el ρ0 más delta ρ, pero eso sabemos que no. Entonces, claro, si hacemos un Taylor de ese término, nos queda simplemente 1 sobre ρ0. ¿Se ve? Así que este ρ0 de acá, o 1 sobre ρ0, es la aproximación que hemos hecho de 1 sobre ρ0 más, vamos a escribirlo acá, o vamos a escribirlo ordenadamente mejor, ρ0 más delta ρ, esto lo estamos aproximando por 1 sobre ρ0 al mismo orden de perturbaciones. ¿Sí? Por eso es que redondamente dejamos el 1 sobre ρ0. ¿Sí se ve? ¿Todos lo ven? Entonces esta sería nuestra segunda ecuación que vincula el campo de velocidades y el campo de densidad. También lo podríamos haber hecho con el campo de presiones, haberlo dejado solo el campo de presiones y entonces no haber incorporado c cuadrado. Pero me va a interesar poner de manifiesto cuál es la razón o la interpretación de este c cuadrado, entonces por eso lo hicimos de esta manera. Si quieren ustedes lo pueden repetir para la presión. ¿Sí? Entonces ahora lo que me interesaría es, si esto verdaderamente va a dar lugar a ondas, me interesaría llegar a una ecuación de ondas. Entonces, las ecuaciones de ondas tienen esencialmente derivadas segundas en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Y lo que acá tenemos por ahora son derivadas primeras del tiempo y del espacio. Así que si queremos llevarlo a algo del estilo de una ecuación de ondas, nada, la sugerencia es considerar, por ejemplo, una derivada superior en cada una de estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Por ejemplo, podemos derivar la ecuación de continuidad respecto del tiempo. Puedo tomar esta primera ecuación, ¿sí? La que nos quedó acá, y derivarla respecto del tiempo. Entonces derivo lo que nos quedó de la primera respecto de t. ¿Y qué nos quedará? Bueno, nos quedará simplemente la derivada de t dos veces, ¿sí? Por delta ρ, o de delta ρ, perdón, más, y fíjense, acá me quedará ρ0, y la derivada temporal y la derivada espacial van a conmutar, ¿sí? Son dos coordenadas, nos queda dt de delta u. Escribí mal, ahí va. Les decía, como van a conmutar, la puedo meter adentro y me quedará entonces el dx, que era lo que había olvidado recién, dt delta u. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Ahora, este término que nos quedó acá, fíjense, el dt de delta u no es otra cosa que el lado izquierdo de la segunda expresión. Entonces puedo usar eso. Entonces esto es el lado izquierdo de la segunda expresión, entonces lo puedo reemplazar acá mismo, y me queda dt de t dos veces, de delta ρ, más ρ0, me quedará dx de, bueno, el lado derecho ahora, entonces me quedará menos c cuadrado sobre ρ0 dx de delta ρ. ¿Sí? Y entonces hay cosas que pueden salir afuera de esta derivada, porque no se van a estar derivando. En particular, fíjense, bueno, el signo obviamente, entonces esto me quedará, bueno, todo esto era igual a 0, así que reescribámoslo. dt
2 veces de delta rho. El signo dije va a quedar cambiado, va a quedar con un menos. Los rho que van a salir, este rho que va a salir de la derivada espacial se va a venir a tachar con el rho que ya estaba afuera. Me va a quedar el c cuadrado, que va... perdón. Por alguna razón no me está dando... Ah, bueno. Ok, esto... Ahí está. No sé qué le pasa a mi máquina hoy. Entonces decía, queda un c cuadrado y nos queda derivada x de delta rho, o sea, nos quedó una derivada segunda espacial de nuestro delta rho. Y todo esto igual a 0. ¿Sí? Con lo cual esto es efectivamente, ahora sí, una ecuación de ondas, a menos de este 2 que quedó feo dibujado. Esto es efectivamente una ecuación de ondas para la densidad, ¿no? Una ecuación de ondas para la densidad, ¿sí? Este c cuadrado es definitivamente positivo, con lo cual el signo está bien, nos quedó un menos. Habitualmente las ecuaciones de onda tienen la pinta de una derivada segunda temporal igual a un coeficiente por una derivada segunda espacial, y ese coeficiente positivo es la velocidad en general es el cuadrado de la velocidad de propagación, ¿sí? Así que lo que acabamos de ver es que si tenemos un flujo no viscoso, ¿sí? Que es compresible, es unidimensional, una de las alternativas posibles al introducir una perturbación en un flujo de base, de equilibrio, ¿sí? Es que surjan ondas. En particular lo que vimos es que pueden surgir ondas de densidad. Si ustedes rehacen esta misma cuenta y dejan la variable presión, van a obtener que también se llega a una ecuación de ondas en la presión, ¿sí? Pero hasta ahora lo que vimos es simplemente que tenemos ondas de densidad, y sabemos algo más de lo que ustedes traen de F2 o de Lago 2, como decía yo antes. Lo que sabemos es que este coeficiente, el c cuadrado, es el cuadrado de la velocidad de propagación de estas ondas. ¿Sí? Así que tenemos, a diferencia de las ondas que vimos, en la unidad de ondas superficiales, estas ondas son ondas de densidad. ¿Sí? Son ondas de densidad y ondas de presión. Está cambiando localmente la densidad y la presión, además del campo de velocidades, ¿sí? en el seno del fluido. En el caso que nos ocupa, en el interior de, por ejemplo, este tubo, ¿sí? Así que como tenemos una ecuación de ondas, con esto ya nos vamos a la pausa, como tenemos una ecuación de ondas, lo que es seguro es que van a existir como soluciones eh, propuestas del tipo de las de D'Alembert, ¿no? Las clásicas. O sea, mi delta rho, que va a ser en principio una función del espacio, de la única coordenada espacial, y del tiempo, va a ser algo del estilo de f, x más menos c por t. ¿Sí? Estas eran las soluciones del tipo de D'Alembert. Si uno reemplaza el delta rho por una función cualquiera, a pesar de que uno no tiene una prescripción para cuál es la dependencia de esta función, si la función depende de un único argumento, que sea x más c por t o x menos c por t, estas funciones satisfacen la ecuación y son las soluciones de tipo onda viajera, ¿no? Una onda viajera con velocidad de propagación c hacia la derecha o hacia la izquierda en este espacio unidimensional, de acuerdo a cómo sea el signo, ¿sí? Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Y tenemos esto esencialmente, ¿sí? Entonces, tenemos que en esta formulación, a ver, vamos a ponerlo así, en esta, si ahora me está dando pelota, ahí va. Tenemos en esta formulación dos cantidades que tienen las mismas dimensiones. ¿No? Quizás ustedes ya puedan anticipar cuáles son, pero básicamente las dos cantidades que tienen igual dimensión y que surgen naturalmente. Sí, Julián pregunta, ¿eso es un x más menos c por t? Claro, esto es un más menos c por t. Sí. Entonces les decía, en esta formulación surge naturalmente tener dos cantidades físicas con dos interpretaciones distintas cada una de ellas, pero que tienen las mismas dimensiones, ¿no? O sea, tenemos nuestro... Veo esa ecuación y flasheo, dice alguien, la transformada de Laplace. Bueno, claro, uno de los métodos de resolverla es transformada de Laplace, sí, seguro. Sí, sí. Sí, sí, está bien, pero está bueno tener esa respuesta instintiva, digamos.
Entonces, lo que decía es, tenemos estas dos cantidades, les decía, con iguales dimensiones. Esas son la velocidad del flujo y la velocidad de las ondas, ¿no? O sea, estas dos tienen dimensiones de una velocidad, una longitud por un tiempo a la -1, ¿sí? Comparten esas dimensiones y por lo tanto surge entonces naturalmente que cada vez que uno quiera analizar este tipo de problemas, el número adimensional adecuado es un número que es cociente de ambas, ¿no? O sea, el U sobre C seguro es un número adimensional que me sirve para comparar cuánto vale la velocidad del flujo respecto de la velocidad de las ondas. ¿Sí? Cuánto, uno podría pensar, cuánto de advección hay en las ondas. ¿Sí? Si genero una onda haciendo, qué sé yo, dentro del tubo hago un chasquido con mis dedos, eso genera una onda. Bueno, voy a tener este número dimensional U sobre C que me va a estar diciendo cuán importante es la velocidad del flujo de base, si hubiese una velocidad, en este caso estamos suponiendo que no, pero si hubiese una velocidad de flujo de base, fíjense que no cambiaría la descripción que venimos haciendo, y este número dimensional seguiría siendo un buen candidato para describir comparativamente cuánto vale una velocidad característica en el flujo y cuánto vale la velocidad característica de las ondas. ¿Sí? Este número es un número que ustedes ya conocen de lecturas de divulgación, presumo, y es lo que se conoce como el número de Mach. Sí, es el número de Mach. Sí, estoy seguro que habrán escuchado hablar o habrán leído de tal o cual avión que rompe la barrera del sonido o que es capaz de alcanzar un Mach de 1, de 2, de 3. ¿Sí? Gabriel dice que le suena mucho Mach. Mach suena porque Ernst Mach fue un físico alemán súper importante, que quizás sí tuvieron la chance de que algún docente de F1 o de mecánica se los presentase. Hay problemas súper interesantes vinculados con, avances súper importantes vinculados con este personaje que es Ernst Mach. ¿Sí? Bien, entonces, este número de Mach entonces va a estar comparando esas dos cosas, la velocidad del flujo contra la velocidad de las ondas, y nos va a permitir entre otras cosas, comparar si las ondas que se generan en un dado escenario físico pueden ser o no, en qué medida son o no advectadas por el flujo de base. ¿Sí? Bien, entonces les había prometido que íbamos a hacer una pausa llegada a las 10:30, que es lo habitual además. Entonces vamos a hacer eso y hacemos una pausa de 10-12 minutos y después continuamos. ¿Sí? En el medio yo me quedo por si hay preguntas de esto o comentarios de alguna otra cosa. Lo que sí voy a detener la grabación para si mi máquina respira y después seguimos. Bien, volvemos entonces. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer, acabamos de mostrar que tenemos estas ondas de densidad y necesariamente de presión, que van a dar entonces a la propagación a lo largo del tubo de estas perturbaciones de densidad y de presión que se van a mover a una velocidad c. ¿Sí? Y la idea es ahora centrarnos en lo que yo les comentaba al principio, esto de considerar flujos que sean estacionarios, ¿sí? Para ver qué cosas podemos ya aprender de estas hipótesis que parecen en principio restrictivas, pero que ya traen bastante física adicional, ya solo con el hecho de haber considerado un flujo compresible. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, vuelvo entonces a la idea de flujo 1D, compresible. Perdón, Pablo, hay una pregunta de Diego respecto a la clase de hoy. Hay una pregunta, sí, perdón, Diego dice: yo tengo una pregunta de esto de hoy, me hace ruido que pueda sacar C de la derivada de X como constante, considerando que C es variación de presión con densidad, no veo por qué es independiente de C, de X, dice. Bien, estoy leyendo el resto de las preguntas. Ok, está bien. Bien. A ver, sí, es una buena pregunta. Em, lo que, lo que uno está pensando cuando hace eso, básicamente, es que esta variación en C es una variación chiquita, de vuelta, ¿no? Respecto de lo que estamos considerando. O sea, hay una variación en la velocidad de propagación, pero debe ser pequeña, está vinculada con la variación local de la densidad o de la presión, pero debe ser pequeña. Entonces, eso es lo que estamos implícitamente haciendo. Es eso, básicamente. ¿Sí? No, está buena la pregunta. ¿Sí?
Bien, entonces les decía, volvemos al caso de flujo 1D, compresible, isoentrópico, eso lo veníamos diciendo, invícido, ¿sí? Y ahora lo que le vamos a sumar, que es todo lo que teníamos antes son estas hipótesis, pero ahora le vamos a sumar estacionario. Y con todo esto van a ver que aún habiéndolo mutilado bastante al escenario físico, si ustedes quieren, haber negado la física a que da lugar destrabar la condición de invícido, destrabar las condiciones de estacionario, igual nos va a dar una física bastante rica, bastante distinta de lo que venimos viendo hasta ahora. Entonces, el escenario es como decíamos, un tubo, entonces ahora sí lo dibujo suave, cuya sección es función de la posición, y tenemos a lo largo de la coordenada longitudinal lo que llamamos X, entonces tenemos una densidad adentro que será función de la posición, una velocidad que será función de la posición, y un área para la sección del tubo que también será función de la posición, ¿sí? Entonces vamos a tratar de establecer qué nos da la dinámica de este sistema. Entonces, lo primero que tenemos es la conservación de masa. La conservación de masa en este sistema que ahora es estacionario es casi trivial de escribir, ¿sí? Porque no involucra esencialmente derivadas. Lo que tenemos es que si yo hago un corte a una sección A por acá, lo que sé es que la cantidad de masa que está pasando por unidad de tiempo la puedo calcular como ρ por U, ¿sí? Por A, por el área local, todas estas variables dependientes de la posición. Entonces, si quieren lo escribimos, ρ de x por U de x por A de x. Me quedó como una X mayúscula, pero esto es solo una X de campo, ¿no? No es lagrangiano. Ahí va. Y todo esto tiene que ser constante, básicamente eso. No sé a qué constante será, pero ¿sí? Entonces, ahí va. Entonces tenemos esto como nuestra conservación de masa. Será igual a alguna constante que tendremos que fijar, pero eso es esencialmente todo. Y después tendremos en segundo lugar, nuestra conservación de momento, o nuestra ecuación de Euler, pero además estacionario en este caso, que será simplemente el término convectivo, ¿no? U de x de U igual a menos 1 sobre ρ de x de P, ¿sí? Simplemente eso. Y después tenemos nuestra ecuación de energía, o de conservación de energía, que en nuestro caso será, como lo dije antes, simple. Básicamente lo único que tendremos es que la derivada de la entropía de cada partícula, ¿sí? La derivada temporal va a ser 0. ¿Sí? Pero entonces eso se va a terminar reduciendo a que U de X de S, de la entropía específica de cada elemento de fluido, sea 0. En rigor acá uno debería poner dt de S más U, y esto sería la derivada total de la entropía específica. Pero como es estacionario, lo único que tenemos es el término que corresponde a la parte convectiva, U escalar el gradiente aplicado a eso, ¿sí? Y esto lo que nos dice básicamente es que el flujo es isoentrópico, algo que yo mencioné al principio. Es isoentrópico en el sentido de que no cambia su entropía con el tiempo, pero además, así como nos queda estrictamente, bueno, entonces lo voy a poner acá, la isotropicidad ahora escrita ya no en prosa, sino a partir de nuestra ecuación de energía, derivada a partir de nuestra ecuación de energía. El ds a dx igual a 0. Entonces, como S es constante, no varía en el tiempo, no varía en el espacio, por esto que acabamos de derivar, la presión es solo una función de la densidad. Entonces P es solo, como dijimos antes, una función de la densidad, y eso simplifica considerablemente las cosas, porque entonces ahora, igual que antes, cada vez que tengamos que considerar dPA de X, lo vamos a poder pensar como dPA de ρ, dPA de ρ, a S constante por dρ a de X. Y a S constante es siempre el caso porque estamos en un flujo que es isoentrópico. ¿Qué dicen 3? Acá dice energía, acá dice estacionario, y acá dice isotropicidad, pero no debería decir isotropicidad, debería decir isoentropicidad. Es mi dislexia, perdón. Isoentropicidad. Faltaba el en. ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces teníamos que, así como lo habíamos definido, esto era c cuadrado, por entonces la derivada de ρ respecto de x, ¿sí? Donde obviamente, como decía alguien por ahí, este c es una función también de la posición, ¿sí? Es una función probablemente lenta, suave de la posición, pero es una función de la posición al fin, ¿sí? Así que
lo que podemos hacer es, igual que hicimos antes, incorporar este resultado para el dPA de X en la ecuación de Euler. Entonces en Euler tenemos, qué lento que va. Entonces en Euler tenemos U derivada X de U igual a menos C cuadrado sobre ρ, mismo resultado que habíamos obtenido antes, de ρ de X. Le pongo la derivada total porque ρ es ahora solo función de la posición, así como está pensado una vez que pongo el C cuadrado, ¿sí? Y lo que sé, porque lo acabamos de obtener antes del corte, es que este M es algo que me mide la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad de propagación de las ondas. Y ambos son funciones de la posición, con lo cual el número de Mach es también una función de la posición a lo largo del tubo que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, trabajemos un poco con esta expresión para hacer aparecer de manera explícita el número de Mach y ver qué interpretación física podemos obtener de esta ecuación reescrita en términos del número de Mach. El número de Mach nos va a permitir ver flujos subsónicos o supersónicos, ¿sí? Y entonces eso debería tener una interpretación, al menos para la ecuación de Euler, que es la que da la dinámica, una interpretación sencilla. Entonces vamos a hacer eso. Entonces una cosa que puedo hacer partiendo de la ecuación de Euler es pasar los diferenciales o tachar entre sí los diferenciales de posición. Si acá me quedará u de x de u, entonces el dx de acá con el dx de acá puedo, como a ustedes más les guste, pasar los dx para un lado y para el otro, pero se van a tachar o redondamente tacharlos, como hacemos habitualmente en física, y nos va a quedar una ecuación para las variaciones. U por la variación de u igual a menos c cuadrado sobre ρ, variación de ρ. ¿Sí se ve? Claro, sí, Mariana dice para los paladares negros, exactamente. Se puede contar de cualquiera de las dos maneras, el procedimiento es igual de válido en ambas descripciones, digamos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, si ahora lo que hacemos es redondamente pasar, por ejemplo, este c cuadrado para el otro lado, esto nos quedará u dividido c cuadrado, ¿sí? Por un du, paso el menos para el otro lado también, ¿sí? Y de este lado me quedará de ρ sobre ρ. Entonces separé las cosas que tenían la velocidad y la velocidad de propagación de las cosas que tenían la densidad, ¿sí? Entonces fíjense, ahora este número que me quedó acá es u sobre c cuadrado, no es Mach, digamos, ¿sí? Porque para ser Mach debería ser u sobre c. Pero lo que yo podría hacer es multiplicar y dividir por u, ¿sí? En este término, de manera tal de en lugar de tener Mach, tener el número de Mach al cuadrado, ¿sí? Sí, sí, Mariana, sí. C sigue siendo suave, exactamente. Entonces lo que digo es, multiplico el lado izquierdo, por ejemplo, por u, multiplico y divido por u, entonces me quedará menos u cuadrado sobre c cuadrado, con lo cual me quedará menos más cuadrado, ¿sí? De u sobre u, porque estoy multiplicando y dividiendo para obtener u cuadrado en el numerador. Y acá me quedará simplemente de ρ sobre ρ. Así que esta es una ecuación que parece súper anodina, así como está, pero es una ecuación bastante importante. Desde el punto de vista, fíjense, la matemática no es terrible, la matemática que esta ecuación incorpora, pero la dificultad o la complejidad no está en la matemática a menudo. Y esta ecuación vamos a ver que nos va a dar una conclusión importante, una vez que la interpretemos, para la incompresibilidad de un flujo cualquiera. Fíjense, consideremos los casos límites. Cada vez que nos queda un número dimensional está bueno considerar sus casos límites físicamente significativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría, dado que esto es más cuadrado, uno podría considerar Mach mucho menor a 1 o Mach mucho mayor a 1, o de orden 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces hagamos eso, hagamos casos. Y vamos a ver qué interpretación obtenemos. Entonces el primer caso que se me ocurre hacer es considerar número de Mach al cuadrado mucho menor a 1. O sea, esto quiere decir U mucho menor que C. ¿Sí? La velocidad del flujo mucho más chica que la velocidad de propagación de perturbaciones de sonido. ¿Sí? Entonces fíjense, si Mach es mucho menor a 1, ¿sí? ¿Qué me queda? Si du es chico, ¿sí? Entonces ¿cómo es de ρ?
¿Se ve? Estoy buscando interpretar la ecuación. Entonces, lo que me digo es, supongamos que estoy en el régimen de Mach mucho menor a 1. ¿Sí? Así que este número es mucho menor a 1. Si du es chico, ¿cómo es de ρ? ¿Es chico o grande? Simplemente eso por ahora. Chico. Es chico también, es más chico de hecho. Sí. ¿Sí? Porque es como m² veces más chico. De hecho, si se fijan, lo que está acá, el du a u y el de ρ a ρ, no es otra cosa que la variación relativa, es la variación de u respecto del valor y la variación de ρ respecto del valor de ρ. Así que esto nos está midiendo variaciones relativas. Y en particular lo que me dice es que si yo estoy en una situación física en donde el número de Mach es muy chico, ¿sí? La velocidad de los flujos que estoy considerando es muy pequeña frente a la velocidad de propagación de ondas, entonces considerar una perturbación chiquita me da una variación de densidad mucho más chica, m² veces más chica. ¿Sí? Entonces eso me dice que esa variación de densidad va a ser tan chica relativa a ρ que la voy a poder despreciar. Sí, Esteban agrega que también lo puedo pensar como las variaciones de los logaritmos, sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿ven lo que nos está diciendo esto? Es que si yo estoy esencialmente considerando un flujo en donde la velocidad es mucho más chica, la velocidad del flujo de base es mucho más chica que la velocidad de propagación de ondas, por ejemplo, no sé, estoy considerando algo así como una brisa súper suave, ¿sí? Con velocidades re bajas en comparación a la velocidad de sonido en aire, ¿sí? 340 metros por segundo. Entonces, si estoy en ese escenario donde estoy considerando una brisa re suave, esta ecuación me dice que considerar variaciones de densidad para representar ese problema de manera físicamente correcta no tiene ningún sentido, no me hace falta, ¿sí? Porque si bien va a haber variaciones en ρ, van a ser mucho más chicas que las variaciones en u. Entonces, con redondamente ver cómo se afecta el campo de velocidades sin, o despreciando, si quieren, las variaciones asociadas a la densidad, que las hay, pero son despreciables, lo acabamos de ver, ¿sí? No cambia el resultado que voy a obtener, ¿sí? Así que puedo hacer eso. Entonces, si estoy en condiciones de número de Mach muy pequeño, ¿sí? Esto me dice que una pequeña perturbación en la velocidad da lugar a una pequeña perturbación, todavía más pequeña, en densidad que puedo despreciar. Vamos a ver qué pasa en uno de los casos opuestos. Por ejemplo, el caso B podría ser número de Mach parecido a 1, o sea, del orden de 1, por ejemplo. No me hace falta irme mucho mayor a 1. Ya el número de Mach de orden 1, ¿qué me dice esta misma ecuación? Bueno, esta misma ecuación me está diciendo que si du es chico, entonces el de ρ, que surge, el de ρ a ρ si ustedes quieren, el de ρ es comparable en tamaño relativo. Entonces, si es comparable, no lo puedo despreciar. Y entonces, si estoy cerca del número de Mach de 1, fíjense, puedo estar cerca por debajo, ¿sí? Las variaciones en el campo de velocidades que generan variaciones en la densidad, ¿sí? Van a tener consecuencias que no voy a poder ignorar. O sea, voy a tener que considerar, aun cuando el número de Mach sea más chico que 1, ¿sí? Pero esté cercano a 1, igual voy a tener que considerar los efectos que una variación en el campo de velocidades tenga sobre las variaciones en la densidad. No los voy a poder despreciar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Denme un segundo, ¿sí? Bien, perdón, me tuve que asistir a mi hija que está buscando conectarse a sus clases. Bien, entonces, les decía, esta condición que entonces nos quedó recuadrada no es otra cosa que lo que se conoce como una ecuación para un criterio de incompresibilidad. Hoy se mueve todo en mi pantalla. A ver, ahí va. Entonces decía criterio, nos da un criterio de incompresibilidad. Es algo que hasta ahora vinimos usando, pero tácitamente. Todos los problemas que venimos considerando hasta ahora en la materia, en realidad, si el campo de velocidades es lo suficientemente intenso respecto de lo que vale la propagación de ondas en ese mismo medio, entonces hubiéramos tenido que tratarlos, a todos esos problemas, como compresibles, ¿sí?
Ahora estamos encendiendo solo la compresibilidad para estos casos particulares y lo que vemos es que, como yo dije desde un principio en la materia, no hay flujos compresibles e incompresibles. Es de acuerdo a la situación física en la que uno esté, que una descripción en términos de un flujo compresible o incompresible, o viscoso o no viscoso, va a tener sentido físico. Entonces acá es quizás uno de los puntos donde se ve concretamente, ¿sí? No puedo decir que el aire sea o no compresible o el agua sea o no compresible. Tengo que venir a esta ecuación, poner los órdenes de magnitud que estoy manejando en mi problema particular y saber a partir de ella si voy a tener que considerar o no los efectos de la compresibilidad, a partir de justamente comparar los efectos que una perturbación en la velocidad tengan sobre la densidad, de acuerdo al margen en el que esté. Entonces, para un mismo fluido, que puede ser agua o aire, voy a tener situaciones en las que se comporte como algo compresible y situaciones en las que se comporte como algo esencialmente incompresible. ¿Se ve? Y todo esto es de acuerdo a este criterio de incompresibilidad o de compresibilidad, como le quieran llamar, que acabamos de derivar. ¿Sí? Pregunta Gabriel si es destacable el signo. Y Mariana Acota, entonces sí, es destacable el signo, pero ahora vamos con eso. Ahora vamos con eso. Hay una cosa más que les quiero mostrar. Y Mariana Acota, que esta es la discusión del principio de la materia, ¿no? Cuando preguntamos, exactamente, esta es la discusión del principio de la materia, pero en el principio de la materia era como inabordable formalmente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue esencialmente decirnos, estos van a ser todo el tiempo incompresibles, los vamos a tratar como tales y después vamos a ver haciendo teoría sobre qué logramos, sobre qué casos efectivamente logramos en el desarrollo de la materia echar luz y sobre cuáles no se aplicaría. Bueno, entonces estamos haciendo un poco de introspección respecto de eso, si se quiere, como dice Mariana por ahí. ¿Sí? Bien, entonces vamos con una expresión que va a ser un poco más rica y a la cual vamos a analizar en términos de también del signo. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Entonces, voy a reescribir. Claro, exactamente, sí. Son los flujos los que son compresibles o incompresibles. Los fluidos, todos son compresibles, todos son viscosos, todos son reales en general. ¿Sí? Entonces, vamos a reescribir. Voy a reescribir, voy a partir de la ecuación esta de criterio de incompresibilidad y la voy a escribir ligeramente distinta. Voy a pasar el u para el otro lado multiplicando y el menos también, entonces me va a quedar un menos u diferencial de ρ y me voy a llevar al otro lado el resto. Entonces el resto quiere decir que va a quedar con signo positivo ρ por m cuadrado por du. Entonces ρ m cuadrado por du. ¿Sí? Y entonces ahora voy a buscar reescribir esta parte que me queda como u diferencial de ρ, y lo voy a escribir como un diferencial, buscar escribir como un diferencial exacto, y voy a pagar el precio que haga falta para que me aparezca eso. Entonces eso quiere decir que esta parte va a quedar igual, ρ m cuadrado de u, y de este lado lo voy a escribir como, fíjense, el signo está negativo, así que me llevo el signo tal y como está, pero escribo todo esto como una derivada total, o como una variación total. Entonces me queda la variación total de ρ por u. Pero entonces voy a tener que pagar el precio de que esto no es la variación total, es solo una parte. Entonces voy a tener que sumar ρ diferencial u, que es el término que no está acá. ¿Sí se ve? Bien, buenísimo. Entonces ahora puedo agrupar ciertas cosas. Fíjense, me puedo llevar este ρ de u para el otro lado, porque acá de este lado tengo diferenciales de u. Entonces me quedará ρ m cuadrado menos ρ, y todo esto es factor de u. Y de este lado me quedará simplemente menos de ρ por u, el diferencial total. Ahora puedo sacar afuera el ρ y cambiar signos, o sea, reordenar el paréntesis, y entonces lo que me queda es algo del estilo de ρ, 1 menos m cuadrado por du, igual a el diferencial total de ρ por u. ¿Sí? O sea, reordené los signos, ya no aparece el signo menos explícitamente, pero el paréntesis está reordenado. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar un poco más la expresión de forma tal de hacer aparecer ahora a la sección del tubo, ¿sí? Que hasta ahora no está apareciendo y que necesariamente nos aparece cada vez que consideramos, por ejemplo, la conservación de la masa, porque en la conservación de la masa está la sección del tubo que está siendo atravesada por un volumen o una masa de fluido dada. Así que vamos a hacer eso. Voy a incorporar la sección
A de X. Y para eso necesito considerar la conservación de masa. La conservación de masa me decía que A por ρ por U, esto era una constante. O sea que, como la constante no la conozco, puedo reexpresar esto derivándolo. Si yo digo, ¿cuánto varía esta cantidad? Bueno, debería ser la variación de una constante, debería ser 0. Así que la variación de esto debería ser 0. Eso es la condición. Entonces, la variación de A por ρ por U debería ser 0, con lo cual de acá puedo separar variaciones. Y fíjense, yo podría separarlas todas, es decir, la variación de A cuando ρ y U están constantes y todo así. Pero lo que me va a interesar es no ir tan fino en esa variación, sino que me voy a quedar reteniendo cosas que tengan la variación de ρ por U, porque es lo que tengo en esta ecuación que me interesa venir a reemplazar. Así que simplemente esta variación la voy a poder pensar como a constante la variación de ρ por U, más el resto, ¿no? ρ por U por la variación de A. Esto es 0, esto es nada. ¿Sí? Así que esta misma expresión la puedo escribir así. Eso es lo que puse de manifiesto la variación de ρ por U aparte para poder venir a reemplazarla a esta ecuación. Así que eso es lo que voy a hacer. Si esta ecuación la trabajo un poco más, me quedará como, fíjense, me quedará d de ρ por U, perdón, está súper lento, por A es igual a menos ρ por U por dA. ¿Sí? Simplemente así. Así que nada, este A vendrá para este lado. Y esta es la expresión que voy a poder usar para la ecuación que venía derivando, que no es otra cosa que el mismo criterio de incompresibilidad, donde ahora le sumé la conservación de la masa para hacer aparecer explícitamente la sección del tubo. Entonces hagamos eso. A ver si entra todo en pantalla. Ahí va. Entonces nos queda ρ por... a ver si podemos seguir un poco más. No, está bien. Entonces nos queda ρ por 1 menos m cuadrado diferencial de u es igual a esto que nos quedó acá, menos ρ por u por dA sobre A. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay densidades que se van a ir y entonces esta ecuación nos va a estar vinculando ahora velocidad y sección. Y esa relación va a ser una relación local. ¿Sí? Se ve en cada posición X sobre la sección del tubo. ¿Sí? Así que esto nos quedó simplemente de una forma bastante más sencilla. Fíjense, para hacer aparecer de vuelta las variaciones relativas, puedo pasar este u para el otro lado, entonces me va a quedar un du sobre u. Así que me queda un 1 menos m cuadrado du sobre u igual a... Dame un segundo, eso quedó feo. Ahí va. Igual a menos dA sobre A. ¿Sí? Esta es la expresión que ahora vamos a explotar desde el punto de vista de la interpretación física. ¿Sí? Entonces, fíjense, es una ecuación, si quieren, en un sentido equivalente a la que antes obtuvimos, pero antes habíamos obtenido una que vinculaba el campo de velocidades y la densidad, y ahora obtuvimos una que vincula el campo de velocidades y la sección local del tubo. ¿Sí? Es solo eso. Pero vamos a ver qué interpretación tiene esto en términos de la sección del tubo. Entonces, de vuelta, vamos a analizar casos particulares. Entonces, supongamos que entonces vamos a poner casos acá. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, el primer caso. Supongamos que el número de Mach, número de Mach al cuadrado para el caso, es mucho menor a 1. O sea, esto nos dice que U es mucho menor que C, que es lo que uno consideraría como un flujo subsónico. O sea, la velocidad del flujo está por debajo de la velocidad del sonido. Lo voy a escribir acá, subsónico. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo considero que el número de Mach al cuadrado es mucho menor a 1, esto es esencialmente un 1 que multiplica a du sobre u, y eso es igual a menos de a sobre a. Eso quiere decir que si a llega a disminuir en el tubo, porque por ejemplo yo acogoto la manguera, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa al campo de velocidades? Me interesa solo saber si queda Es igual, más aumenta grande. o disminuye. Aumenta, ¿no? En general el campo de velocidades. ¿Sí? Una disminución en A me da acá algo que entonces es un término negativo, un delta de A que será negativo porque es una disminución, pero con este menos que ya tenía da algo positivo. Entonces el du sobre u da una variación relativa que es positiva y viene multiplicada por esto de acá que es esencialmente un 1. ¿Sí? Así que si acogoto la manguera, esencial dicho mal y pronto, si acogoto la manguera obtengo mayor velocidad
en el chorro saliente. Algo que es súper intuitivo, es nuestra intuición cotidiana de cómo funcionan los flujos subsónicos. Para lo que tenemos menos intuición es para los flujos supersónicos. Entonces vamos con eso. Si el número de Mach ahora es mayor que 1, fíjense que me va a bastar que sea mayor a 1, porque mayor a 1 me va a revertir el signo este. ¿Se ve? 1 menos m cuadrado me va a quedar ahora con signo contrario. Esto, solo para hacer tal y como hicimos acá, me está diciendo que el U es mayor que C y que entonces estoy en un escenario en donde tengo un flujo supersónico. La velocidad del flujo es superior a la del sonido local. Entonces, esto es caso supersónico. Ahí estamos. Y acá tenemos estas conclusiones, si quieren, a ver si podemos dejar todo, sí. Un poco antiintuitivas, pero es que nosotros tenemos mucha intuición con los flujos cotidianos que son sónicos, subsónicos en general. Entonces, fíjense, si el A aumentase, ¿qué estaría pasando? Bueno, si A aumenta, el dA es positivo, con lo cual me queda acá un menos, pero acá también me queda un menos. Y entonces la velocidad también varía relativamente de forma de crecer, o sea que el U también estaría aumentando. ¿Se ve? Es raro, porque ahora acogoto la manguera de un flujo supersónico y logro acelerarlo. Perdón, expando la manguera, a diferencia de antes que la contraía, expando la manguera, ¿sí? Hago crecer el área y hago que el flujo vaya más rápido. Sí, es como dice ahí Azul, más técnicamente, re loco. ¿Sí? Y por el contrario, si hago que el área disminuya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el área disminuye, este dA es negativo, pero acá tengo un menos, así que todo esto se hace positivo, pero del otro lado tengo un signo negativo, con lo cual el U disminuye. ¿Sí se ve? O sea que acogoto la manguera en este flujo supersónico y en realidad lo que hago es como una especie de taponarlo, de lentificarlo. Lo hago más lento todavía, la velocidad disminuye. ¿Sí? Bien, esta relación tan sencilla y tan anodina es la que sirve como principio para al menos entender físicamente, no tiene que ver con el detalle, pero sí tiene que ver con la física, del diseño, si ustedes quieren, de toberas supersónicas. ¿Sí? Ustedes habrán visto en aviones supersónicos, en cohetes típicamente, en el Space Shuttle, por ejemplo, si han tenido chance de verlo, las toberas, la parte que genera la propulsión, la salida de gases que genera entonces la propulsión, esas toberas tienen una forma particular, tienen esencialmente una forma que hace esto, digamos. Si esto es el interior del cohete y esto es el exterior, y el cohete se seguirá para allá, estará la reserva de combustible, sólido, líquido, lo que fuera de este lado, y acá tendremos el exterior, se genera un flujo hacia allá, pero la tobera se diseña de manera tal de tener esto, de tener una primera parte donde la tobera se va haciendo cada vez más angosta su sección, y entonces de este lado tenemos flujo subsónico, y vamos haciendo gradualmente que la disminución en el área vaya incrementando la velocidad, tal y como pasa en la parte subsónica, ¿sí? Hasta alcanzar un punto en la tobera donde se alcanza, si uno la diseñó bien, se alcanza Mach igual a 1. De ahora en más, si yo quiero que el gas que salga de la tobera esté a un Mach superior a 1, no me sirve de nada seguir achicando la sección de la tobera. Al contrario, si achico la sección de la tobera, lo que veo es que, como vieron ustedes acá, ya que estoy en Mach igual a 1, o superior a 1, lo que tengo es entonces una disminución de la velocidad. Así que la única manera de seguir acelerando el gas es expandir la tobera. No tiene por qué ser una expansión repentina como yo la estoy dibujando acá, pero la estoy dibujando para que las ideas queden claras. No más que eso. En general se hace de una manera un poco más suave, pero y calculado todo el detalle de cómo es el interior y cómo es la dinámica ahí, pero para los fines que nosotros estamos persiguiendo está bien esta descripción. Y entonces en esta expansión se genera un flujo supersónico en donde el gas sigue acelerándose, o sea, la velocidad sigue incrementándose a pesar de que estoy expandiendo la tobera. Y eso es porque estoy en otro régimen, esencialmente. Estoy en un régimen que ahora es supersónico. Entonces, las toberas de aviones supersónicos, incluso las toberas, como les decía, del Space Shuttle, si tienen chance de ir a ver, del Space Shuttle, el módulo de propulsión, tienen esta misma pinta. ¿Sí? Tienen una parte en donde la tobera se afina, entonces ahí se alcanza el Mach 1, y de ahí en más, para seguir acelerando el gas, lo único que queda es expandir aún más
expandir más la sección de la tobera, ¿sí? Bien, entonces era esto. Esto, fíjate, Gabriel, que lo preguntaba antes, explota todavía un poco más el tema del signo que nos quedó en la ecuación, ¿sí? La interpretación de mag igual a 1 es algo en el medio, ¿no? Mag igual a 1 nos diría que en ese lugar no nos queda asociada una variación del área a la variación de la velocidad. Pero nada, ese es un glitch matemático de la ecuación. No es algo que vaya a suceder, digamos. No es algo que estamos esperando que suceda, ¿sí? Y Gabriel pregunta, ¿qué pasa si hago variar A tipo con un cos o seno cerca de M casi 1? Voy a tener expansión y voy a tener expansiones y compresiones, voy a tener cosas raras. Sí. Y Santiago Dakota que parece un diagrama de Feynman. Sí, me parece un diagrama de Feynman, efectivamente. Bien, entonces, si les parece, yo pensaba para hoy dar hasta acá, así que voy a detenerme entonces efectivamente acá y podemos destinar el resto de la clase a hacer consultas, que se ve varias de lo del TPD numérico y podemos empezar a evacuarlas ahora. Así que voy a detener la grabación y vamos con eso, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, creo haber detenido la grabación o solo... Creo Sí. que se está grabando. Sigue